Muy buenos neuroanatomía. días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Un poquito me atrasé porque Okay. lo que pasa es que el día de ayer eh, tuve que ¿Qué dice? pasar todos mis archivos al disco duro, a Ya. otro equipo que es el SSD, es otro tipo de disco duro, no es disco, ¿no? Es como un chip grande, porque el disco no es de mucha garantía. Ya. Ya se me quemó un disco duro externo, todas mis informaciones las perdí, Ah, y en ese afán de recuperar mi información, pasar al disco duro, prácticamente salvé bastante documentación, pero algunas cosas también se me fueron al archivo de la nube, pero también no pude recuperar mucha información, especialmente ajá. la que se me quemó en el disco duro, ¿no? Porque hoy en día estos discos duros ustedes lo golpean un poquito y se quema. Mm, Lamentablemente he perdido mucha información ahí, pero voy a buscar, en el transcurso de hoy día le voy a pasar su copiado y no la encuentro. Voy a buscarla, la información, si no voy a tener que volver a bajársela otra vez del internet. De todos modos, vamos a avanzar. El día de hoy seguimos avanzando lo que es neuroanatomía. La clase anterior habíamos hablado del de que corazón. la neuroanatomía es la ciencia que estudia el sistema nervioso central. El sistema nervioso Wow. central tiene tres órganos. Se llama encéfalo, en conjunto se llama encéfalo, pero se divide en tres órganos que vienen a ser el cerebro y el encefálico, perdón, y la médula espinal también, ¿no? Cuatro órganos que constituyen el encéfalo, el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico nos estamos refiriendo a los nervios que salen tanto de la médula espinal como la base del encéfalo. Es decir, los nervios craneales y los nervios raquídeos son del sistema nervioso periférico. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que se encuentra en diversas partes del cuerpo humano con autonomía propia. Y luego avanzamos lo que es el sistema nervioso central, la médula espinal. La médula espinal dijimos que vamos a empezar de abajo hacia arriba. Y la médula espinal dijimos que es un cordón largo, cilíndrico, aplastado de atrás hacia adelante, que empieza de abajo hacia arriba, o sea, a nivel de los conductos sacrococigios, que se llaman el filum terminale, donde va a terminar la médula espinal, y luego se continúa, se continúa con el bulbo raquídeo. A nivel del bulbo, o sea, llega la médula espinal. Entonces, entre el bulbo y el y los orificios sacrococígeos, vamos a tener aproximadamente 43 a 45 centímetros de longitud, una circunferencia de 38 milímetros a nivel lumbar, o sea, hay un engrosamiento, y 27 milímetros en la parte intermedia. Entonces, en cuanto al peso, 26 a 30 gramos en el hombre, 1 a 2 gramos menos en la mujer. Entonces, la situación se encuentra de la médula espinal en el conducto raquídeo. El conducto raquídeo está conformado, ustedes ya lo han visto en osteología, por todas las vértebras, en sus agujeros vertebrales forman el conducto raquídeo. Y vamos a ver que tiene también medios de fijación. Por arriba se fija con la continuación con el bulbo. Por abajo vamos a encontrar algunos ligamentos, por ejemplo, el ligamento cosigio, que viene de la dura madre,
hacia prácticamente envuelven el filum terminale y a nivel de la base del hueso de la columna del coxis. También la pía madre va a dar ligamentos dentados a nivel también de la médula espinal, haciendo una especie de fijación. Todo el sistema nervioso central está envuelto por una membrana de tejido fibroso que se llama las meninges. Y en las meninges vamos a encontrar la pía madre, la dura madre, como también el espacio aranoideo. Eso lo vamos a ver cuando pasemos una clase especial de las cubiertas del sistema nervioso central, se llama las meninges. Bueno, hemos hablado ya de la conformación externa. Vamos a ver de que en la conformación externa existe una cara anterior, una cara posterior, existe unas caras laterales. En la cara anterior, por ejemplo, vamos a ver que en la línea media se encuentra, vamos a ver una médula espinal, a ver, aquí podemos ver. Esto va a ser la cara anterior. ¿Dónde está? Aquí podemos decir, ya en la cara anterior se va a encontrar en la línea media un surco medio, es el surco que están viendo en la cara anterior. Encontramos también que tiene aproximadamente un grosor de unos 2 a 3 milímetros de profundidad. A cada lado vamos a encontrar también otra protuberancia que se llama la emergencia de las raíces anteriores de la médula espinal. Son una protuberancia que están viendo a ambos lados, donde emergen los nervios raquídeos. Para su información, ya les mencionaba en la anterior clase de que toda la médula espinal no es, como ustedes piensan, tejido solamente, ¿no? O sea, un tejido con neuronas, etcétera, etcétera. No es así. La médula espinal está formada por cordones de fibras nerviosas, es decir, son azones. Las neuronas tienen azones, son completamente largas, igual que la fibra muscular. ¿Se acuerdan del tejido muscular? Le decimos azones o cordones fibrosos porque son azones de cada neurona que se van haciendo sinapsis o contactos entre ellos. Es decir, un azón con azón van formando los cordones fibrosos. Y esos cordones fibrosos son como una especie de cables que van a lo largo de toda la médula espinal. O sea, todos los nervios son cordones fibrosos, nerviosos, que están compuestos por neuronas con azones largos. Entonces vamos a ver que la médula espinal es como si ustedes agarraran un manojo de cables y cortaran así al medio. Vamos a ver estas imágenes que están viendo acá, ¿no? Vamos a ver la cara anterior que está aquí arriba y la cara posterior que está aquí abajo, y aquí las paredes laterales. Estamos viendo desde afuera, o sea, estamos describiendo desde afuera, no estamos viendo ahorita por dentro. Desde afuera decimos que en la parte anterior, en la cara anterior existe un surco al medio de unos 2 o 3 milímetros de profundidad. Luego existe una prominencia laterales, que son la emergencia de los nervios raquídeos, de los cordones anteriores, si ustedes quieren. Cordones anteriores, pueden poner aquí, son cordones anteriores. Y vamos a ver, a partir de aquí ya vamos a ver la emergencia de un cordón blanco
el cordón anterior, que se le llama, ¿no? Todo esto es el cordón anterior, la emergencia. Y luego tenemos en la cara posterior, en la línea media también, un surco medio posterior, que es muy poco profundo, es decir, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Hay un surco medio, tanto derecho e izquierdo, que no es profundo. Y vamos a tener también eh, el surco medio lateral, que es un poquito más en la parte lateral, como también aquí en la parte posterior vamos a tener las emergencias de dos fascículos importantes que son el cordón de Burdach y el cordón de Gol. El cordón de Gol pasa también por este nivel en la parte posterior. Y la escala lateral va a estar comprendida tanto por dos tipos de raíces, raíces anteriores y raíces posteriores. Vamos a ver las emergencias de las raíces anteriores y posteriores. Ya por eso que en esta parte lateral es de tipo, eh, digamos, es de tipo mixto. Todo lo que se encuentra, los cordones a este nivel, tiene una función mixta, es decir, sensitiva y motor. ¿Cuáles son las funciones de todo sistema, de todo tejido nervioso? Va a ser una función motora, una función sensitiva y una mixta. La motora es aquella que da una respuesta motora, es decir, al movimiento. Vamos a ver que la cara anterior va a tener una respuesta motora. Las raíces anteriores son de función motora. En cambio, las raíces posteriores, los cordones posteriores son de función sensitiva y laterales son de funciones mixtas. Una vez que hemos visto por la parte externa, nosotros nos tocaría estudiar la conformación interna. Cuando nosotros hacemos un corte en la médula espinal, vamos a encontrar primero dos elementos importantes, que es el conducto central. Acá tenemos el conducto central, esta parte de aquí que están viendo, y la sustancia y todo lo que es el tejido nervioso que lo rodea. La sustancia el conducto central o conducto ependimario, también se llama, por este conducto circula el líquido cefalorraquídeo. Todo el sistema nervioso central tiene líquido cefalorraquídeo, o sea, no es un tejido nervioso ahí que esté seco. Vamos a ver que circula el líquido cefalorraquídeo, circula por afuera y también circula por dentro. ¿Qué le proporciona el líquido cefalorraquídeo? Esa circulación de líquido. Le proporciona nutrientes a las células nerviosas, como también eliminan sustancias de desecho. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? A nivel de los plexos coroideos que se encuentran a nivel de las meninges. Eso vamos a ver cuando nos hablemos de las meninges, dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, qué cantidad de líquido cefalorraquídeo tiene la persona y para qué sirve. Entonces, cuando cortamos nosotros una médula espinal, seccionamos, encontramos el conducto, primero el conducto central, que es el conducto ependimario, donde circula el líquido cefalorraquídeo, envuelto por tejido nervioso. Ahora, el conducto central o ependimario de la médula espinal va a terminar en el filum terminale, igual a lo largo de la médula espinal, y se va a dirigir hacia arriba, hacia el nivel del bulbo, para penetrar a lo que es el encéfalo. Vamos a ver que también se llama ventrículo terminal o de Krauss, también tiene otro nombre. El conducto ependimario es muy importante para la vitalidad, el sostenimiento del tejido nervioso de la médula espinal. En cuanto a la sustancia que le envuelve el conducto nervioso al conducto ependimario, es el tejido nervioso.
o sustancia nerviosa, también se le puede llamar, donde vamos a ver que existen en toda la masa nerviosa que hay, existen cordones que van tanto en la parte anterior, en la posterior, en la lateral. eh, y si ustedes ven más profundamente, van a ver que existen sustancia blanca y sustancia gris. Por ejemplo, esto que estáis viendo acá es sustancia blanca, el resto va a ser sustancia gris. Y van a estar dispuestos en forma de cordones también, ¿no? La médula espinal. La sustancia gris prácticamente está lo mismo en un lado que en el otro. Si nosotros trazamos una línea al medio, vamos a ver que ambos lados tienen la misma sustancia blanca y la misma sustancia gris. Y vamos a ver que existen en la sustancia gris algunas astas, como están viendo ustedes acá, astas, quizás en otras fotos se ve mejor. Acá, por ejemplo, vemos las astas posteriores, astas anteriores y existe también astas laterales. Aquí tenemos, no se ve muy bien, cada corte a nivel, los niveles son diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos las astas anteriores, astas posteriores y astas laterales. Entonces, las astas anteriores son las que están prácticamente mirando hacia adelante, y también existen eh, las astas laterales. Entre las posteriores son las astas laterales, que también tienen una función muy importante. En cambio, las astas posteriores son más delgadas, como están viendo acá, y se encuentran prácticamente en la parte posterior, es decir, en la parte de la espalda. Cada porción de las astas de la sustancia gris tiene funciones diferentes. Si nosotros hacemos, cuadriculamos o trazamos se puede decir cuadriculamos, cuadricular se puede decir, cuadriculamos, digamos, la zona de la sustancia gris, vamos a ver que existen áreas en las que tienen funciones diferentes en la sustancia gris. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza la sustancia gris. Vamos a ver también la sustancia blanca. La sustancia blanca está dispuesta alrededor de la sustancia gris, está formando como si fuera una cubierta de la sustancia gris y se reparte también en mitades iguales. Vamos a ver que en la parte posterior van a haber también cordones posteriores de sustancia blanca, como también cordones anteriores de sustancia blanca también, que también van a ir a todo nivel del encéfalo, como también cordones laterales que se encuentran de sustancia blanca. Esos cordones posteriores, ya les dije, los más conocidos son de Gol y de Burdach, que están en la parte posterior. Bueno, ¿cómo sería la médula espinal? Entonces, si tenemos sustancia gris, sustancia blanca, vamos a ver que existen células en todo lo que es el tejido nervioso muy importantes, como ser las neuronas. Las células neuronas, las neuronas, vamos a hablar en lo que se llama tejido nervioso. Cuando nos toque, vamos a decir que las neuronas es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, pero también existe otras células aparte de las neuronas. Son las células de la que se llaman de la neuroglia. Y decir células de la neuroglia quiere decir que forman parte del tejido de sostén de las neuronas.
es decir, son aquellas que proporcionan sostén, estructura al tejido nervioso, donde se encuentran las neuronas. Tenemos, por ejemplo, células que se forman, cuando avancemos esto vamos a avanzar más. Tenemos los dendrocitos, las células ependimarias, las células radiculares, tenemos las células cordonales, las células de cilindro eje. Son células importantes que se encuentran en la neuroglia, es decir, en el estroma o en la estructura del tejido nervioso. Como son células que son especializadas, vamos a ver que estas células transmiten el impulso que va desde abajo hacia arriba, hacia el encéfalo, y dentro de estas células, por ejemplo, existen bastantes mitocondrias. Estas fibras que se encuentran, digamos, saliendo de las células o cordones, que son los axones, van a tener vaina de mielina. ¿Cuál es la vaina de mielina? La vaina de mielina es una sustancia que es rica en fosfolípidos que va a envolver los cordones nerviosos como si fuera una capa protectora. Es como si ustedes vieran un cable con su plástico, ¿no?, encima. Ese tendría mielina, ¿no? Entonces, estas fibras presentan este color de la mielina, que está constituida de un color blanquecino y que le dan una característica a la sustancia blanca. En cambio, la sustancia gris carece de mielina, no tiene mielina. Las fibras están, digamos, sin esta capa de fosfolípidos, esa capa protectora, y le hace dar un color diferente a la sustancia blanca. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, la sustancia blanca y la sustancia gris en la parte anterior y posterior. En cuanto a las fibras nerviosas, vamos a ver que la sustancia gris tiene fibras nerviosas que no tienen mielina. Por ejemplo, tenemos fibras radiculares, cordonales. En la sustancia blanca tenemos fibras que tienen mielina o vaina de Schwann, también que se llama. Y tenemos en la parte anterior los cordones anteriores. ¿Se acuerdan que les dije? En la parte anterior existen cordones, pero cada cordón tiene su nombre. Por ejemplo, en la sustancia blanca hablamos del fascículo piramidal directo, fascículos de cordón anterior. En la parte lateral tenemos los fascículos cerebelosos directos, cruzados, de Gowers, fascículo profundo, fascículo del cordón lateral. En la parte posterior encontramos los fascículos de Gold y de Burdach. Estos fascículos son cordones nerviosos que van desde la médula espinal, terminan en núcleos de la sustancia gris a nivel del cerebelo y del tronco encefálico. Algunos van inclusive hasta la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces es importante eso porque nosotros mandamos respuesta a la médula espinal cuando se recibe información también de la médula espinal. A nivel, los núcleos centrales se encuentran algunos en el tronco encefálico, otros se encontrarán en el cerebelo, otros se encuentran en el cerebro. A ver, un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que el equilibrio de la persona, si una persona, por ejemplo, se golpea la cabeza en la parte posterior de la cabeza, donde está el hueso occipital, esa persona puede perder el equilibrio? ¿Por qué? Porque a ese nivel está el cerebelo y en los núcleos cerebelosos van a llegar estas fibras nerviosas. Vean ustedes, aquí tenemos el fascículo cerebeloso directo. Llegan estas fibras nerviosas de la columna y
¿Qué sale de la columna? Ya les dije, de la médula espinal salen los nervios raquídeos que van a inervar todo el resto del cuerpo, las extremidades superiores, lo que es el tórax, el abdomen, las extremidades inferiores, funciones básicas, por ejemplo, lo que es misión, defecación, respiración, funciones vitales, ¿no? Que tiene la persona, van a inervar. Y si nosotros sufrimos un trauma a nivel cerebeloso, esa persona no va a poder mantenerse en equilibrio, se puede caer. Entonces, todo está conectado con las funciones altas. Es decir, si la persona, por ejemplo, sufre una sección de la médula espinal a nivel cervical, ¿qué va a pasar? Lo que mandaban a nivel, por decirle un ejemplo, el reflejo de la defecación. El reflejo de la defecación está en una sustancia gris que está a nivel hipotalámico, a nivel de la corteza cerebral, y las fibras van a ir directamente por la médula espinal y a través de los nervios raquídeos van a llegar a lo que es el control de los esfínteres a nivel anal. Si hubiese una sección a nivel cervical, ¿qué va a pasar con esa persona? Ya no hay esa información, esa respuesta, Ya no me acuerdo. hay un corte total. La persona va a tener problemas ya con los esfínteres, no va a haber control de esfínteres, ni de la defecación, ni de la orina, ¿no? Va a tener que O puede ser que orinar. tenga un aplastamiento también de la médula espinal, pero va a tener cierto control. Entonces, eso es la importancia de saber lo que es la médula espinal y sus funciones. Vamos a pasar ahora a lo que es el otro órgano que sigue de la médula espinal, eh, que se llama el bulbo raquídeo. En realidad, en la médula espinal tenemos cordones importantes, por ejemplo, el fascículo piramidal directo, cruzado, el cerebeloso directo de Gowers, el fundamental, por ejemplo, sus núcleos van a llegar a nivel de la corteza cerebral, van a llegar a nivel de la corteza cerebelosa. Imagínense desde dónde vienen, a dónde van. Por ejemplo, los que son posteriores, el de Burdach, por ejemplo, esos cordones van a llegar a nivel de la sustancia gris de la médula espinal y van a terminar a nivel del tronco encefálico. Son casi, diríamos que el cordón de Burdach es propio de la médula espinal porque casi no llega a pasar a otro nivel. Por ejemplo, lo que es el filum terminal en los nervios, por ejemplo, se van a encontrar como cordones fibrosos, van a terminar a nivel de los agujeros sacro y coccygeos y que van a ir a inervar todo lo que viene a ser lo que es la pelvis y los miembros inferiores. Después, ¿qué más podemos decir? Los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, venas, provienen de las arterias periféricas que se encuentran a nivel de la columna vertebral, lo que proporcionan la sangre respectiva. Vamos a tener posteriormente el próximo órgano que sería el bulbo raquídeo. Vamos a ver el bulbo raquídeo para que terminemos con este órgano. Si ustedes ven aquí, en esta imagen, el bulbo raquídeo es la continuación de la médula espinal. Aquí está la médula espinal cortada, están viendo ustedes acá. Y lo que le sigue es el bulbo raquídeo. Todo esto es el bulbo raquídeo, que es un ensanchamiento superior, como están viendo acá, tiene un ensanchamiento superior de la médula espinal. O sea, es como si estuviera una parte ensanchada. Y ese ensanchamiento es en la parte de arriba,
en las partes laterales vamos a tener que la médula espinal tiene la misma característica externa el bulbo raquídeo tiene la misma característica externa de la médula espinal y que le da esa característica de forma triangular. En esta imagen vamos a ver, por ejemplo, que tiene una cara anterior y una cara posterior, tiene caras laterales. Este corte está hecho a nivel de lo que viene a ser el puente de ser el puente de Barolio. A ese nivel está hecho el corte, a nivel del puente de Barolio. Vamos a ver cuáles son los límites del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene un límite hacia arriba con la protuberancia. Ya, aquí tenemos la protuberancia por encima y por debajo está la continuación de la médula espinal. Tiene forma de cilindro, tiene un cilindro aplanado de atrás adelante, tiene una dimensión de 30 milímetros de longitud, es decir, 3 centímetros de longitud y 1.7 de anchura y 13 milímetros de espesor. ¿Cuánto pesa el bulbo raquídeo? Pesa 6 a 7 gramos, a diferencia de los 120 gramos de la médula espinal. Ocupa prácticamente la cavidad raquídea a la vez la cavidad craneal. ¿Dónde se encuentra entonces el bulbo raquídeo? Casi adentro y afuera del orificio occipital. Si ustedes se dan cuenta, está penetrando ya el orificio craneal, una parte y una parte afuera. Normalmente el bulbo raquídeo es un órgano tan importante que cuando se lesiona, por ejemplo, en un accidente en la cabeza, el primer órgano a lesionarse va a ser el bulbo raquídeo. Y cuando se lesiona el bulbo raquídeo, se muere la persona. Ahí no hay quien lo salve. La cesión, aplastamiento del bulbo raquídeo es muerte súbita. Por eso que ustedes han visto las películas de pelea, por ejemplo, cuando le hacen rotar la cabeza de forma de golpe, hacen que este bulbo raquídeo se seccione prácticamente y la persona pues muere inmediato. Es una muerte súbita porque a este nivel del bulbo raquídeo existen funciones vitales que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones, podemos decir que por arriba está relacionado, para que ustedes se puedan ubicar, por arriba se relaciona con el hueso occipital, o sea, con el agujero occipital. Por debajo está lo que viene a ser la apófisis odontoides. ¿Quién tiene la apófisis odontoides, el atlas o el astis? El Atlas. Épale, estoy solo, creo. Nos agarró desprevenidos. ¿Qué hueso tiene apófisis odontoides? Por un punto. Tacotar 10. El axis. No me dejaron terminar de hablar entonces. Ya, el axis. Entonces, para que vean, por debajo se encuentra el apófisis odontoides y por arriba encontramos el orificio del agujero occipital. O sea, a ese nivel se encuentra el bulbo raquídeo. Por eso yo les decía, cualquier lesión a ese nivel cesiona el bulbo raquídeo y no hay vuelta que darle, ¿no? Es una muerte súbita de la persona. Y a los costados vamos a tener igual lo que es por ejemplo, vamos a tener la articulación occipito-artroidea y todo lo que es la salida de la cavidad craneana como la entrada, ¿no? Entonces, esas son las relaciones que tiene el bulbo raquídeo. Vamos a ver también de que cuando nosotros estamos
estamos hablando del bulbo raquídeo, tenemos que hablar también de la conformación externa y conformación interna. Bueno, yo no quisiera mucho avanzar, quiero que vamos a llegar acá hoy día. La conformación externa, conformación interna del bulbo, lo vamos a pasar a la próxima clase. Hay que estudiarlo bien porque hay cosas muy interesantes que por lo menos ustedes se les quede en la cabeza para toda su vida, ¿no?